Torah, tu casa en Israel. Y el tema que vamos a estudiar es Shmona Prakim del Rambam. Se llaman los 8 capítulos del Rambam, Shmona Prakim del Rambam, que son una introducción a Masejet Avot. Nosotros estudiamos Pirkei Avot y bueno, y de alguna manera, como no somos muy lógicos, pues vamos ahora a estudiar la introducción de Masejet Avot que escribe Rambam. Pero realmente cuando uno la lee y ya conoce Pirkei Avot un poco más, realmente le da la trascendencia a esta introducción de una manera mayor. Geula va a conseguir textos en ivrit y en español sobre este tema, así que Bezrat Hashem, no sé, en los próximos días ya los tendremos. Obviamente antes de empezar con la introducción de Rambam, sí es importante recordar un poquito quién es Rambam. Lo conocemos, sabemos algo de él. Rabbi Moshe ben Maimón, siglo XII, ¿sí? Hace ya un tiempito, nació en el año 1135. Es interesante que sobre él, 1135, está escrito en uno de sus textos que él nació el 14 de Nisan del año 4835 de la cronología hebrea. El 14 de Nisan del 4835 a la 1:15 de la tarde. A la 1:15 de la tarde. Y cuando uno lee eso de la 1:15 de la tarde, obviamente eso significa que quien empezó a escribir su biografía y empezó a escribir esos datos, escribió conociéndolo muy de cerca. Y Rambam tiene que haber sido un grande en su época, en su propia vida. Hay personas que se convierten en grandes después de, pero cuando uno ve que hay un registro de a qué hora nació, yo no he leído de muchos jajamim que me digan a qué hora nació, y menos de aquellos años, ¿no? Hoy en día quizás muchos tienen la cartilla, la pulserita del hospital, pero en aquellos años, pues, ¿quién sabía? ¿Cuántos? Yo incluso conozco mucha gente que ni siquiera sabe con exactitud el día de su nacimiento. En serio, mucha gente obviamente de tercera edad hoy en día, que bueno, que nacieron y hasta me dicen, no, mis papás hasta que me anotaron y me registraron, un día me llevaron, y entonces al final hicieron y pusieron el 15 de agosto, pero me dijeron que en realidad yo nací antes, pero no sé cuándo. Mucha gente habla así, ¿sí? Entonces el hecho de que tengamos la fecha exacta de Rambam es señal de la grandeza de Rambam, de cómo era una persona sumamente estimada en su propia época. Y sabemos que Rambam, nosotros lo consideramos uno de los grandes y de los pilares del pueblo de Israel, una persona que no tuvo una vida fácil ni simple, una persona que vive en España en la época en que el Islam está entrando a España, ¿sí? Todavía no es el siglo de oro español, o sea, cuando realmente los musulmanes habían ocupado toda España, ni es la época posterior cuando el catolicismo empieza a reconquistar España de los musulmanes y de la época de la Inquisición, sino que estamos al principio, cuando los musulmanes están llegando a España. Y es una época de muchos enfrentamientos, de mucha guerra, de mucho conflicto y de muchas emigraciones. La gente se tenía que mover mucho. A Rambam le tocó tener que moverse primero en España, ¿sí? Mientras los musulmanes iban avanzando, él se iba yendo hacia el norte del país, ¿sí? Iban avanzando desde el sur y él iba avanzando hacia el norte. Y después ya tuvo que emigrar de España, ya que en aquellos años sí los musulmanes eran agresivos con el pueblo de Israel en España, y por lo tanto tuvieron... Díganse rápido. No, es la fecha exacta del... Dice 14 de Nisan del 4835 a la 1:15 de la tarde. Entonces tiene que emigrar dentro de España, posteriormente va a tener que seguir emigrando, va a llegar a Egipto, va a llegar a Israel, va a hacer un recorrido realmente muy grande y sufriendo. Desde muy pequeño se había visto la inteligencia de este muchacho, y tal es así que desde muy pequeño su padre y su hermano empezaron a invertir en él para que estudie. Durante muchos años fue su hermano el que lo mantuvo, ¿sí? Es una familia donde vemos, donde uno trabaja y el otro estudia. El hermano trabajaba con piedras preciosas,
y en base a eso lograba mantener a su hermano, a Rabbi Moshe ben Maimón, eso es Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, lo ayuda para que siga estudiando y estudiando. Y desde muy joven empieza a escribir textos desde gramática, explicando las raíces de las palabras hebreas, textos de la Torá, de Mishnah, pero cuando hablamos de jóvenes estamos hablando incluso de antes de llegar a sus 20 años, ya está escribiendo. Obviamente su gran obra va a ser el Mishneh Torah, ¿sí? El Yad HaZaká, ¿sí? Toda la obra sobre todas las halajot y las mitzvot que nosotros tenemos, una obra impresionante, clara, simple, donde él trató de que queden escritos cómo es la halajá en cada situación, sin todos los debates que hay en la Gemara. ¿Sí? De alguna manera, para que una persona relativamente simple pudiera acceder, o sea, quizás es una obra previa al Shulchan Aruch, en ese sentido, a nivel de cuál era la idea. Escribir una obra que sea más simple para los lectores, pero sumamente precisa, ¿sí? Y ordenada. Entonces escribe el Mishneh Torah, y obviamente también va a escribir libros de filosofía, ¿sí? Va a escribir libros como el Moreh Nebuchim, el libro de La Guía de los Perplejos, ¿sí? Libros profundos. Y cuando uno lee ambos libros, uno se da cuenta de la diferencia de estilo. El Mishneh Torah es un estilo muy simple, realmente uno lo lee y puede decir, ay, entendí todo. Y Moreh Nebuchim uno puede leer y no avanzar, porque es sumamente complejo. Es decir, también tiene la inteligencia enorme de escribir simple. Sabemos que hay personas que son muy inteligentes, muy sabias, y entonces tienen una forma de hablar y de escribir siempre muy complicada. Muy complicada. Y no se les entiende, o sea, en la masa del pueblo no les entiende. Hay que tener mucho nivel para poder alcanzar a leerlos. Salvando las diferencias, me acuerdo que siendo yo argentino, en literatura en Argentina nos tocaba leer las obras de Jorge Luis Borges. Y este escritor, yo me acuerdo que yo me sentaba a leer y no podía avanzar ni media página. No podía avanzar y yo decía, bueno, ¿qué es esto? La verdad que quizás tendría que volver a retomar algo de él para ver qué me pasa ahora a esta edad, a ver si puedo leer. Pero como adolescente me acuerdo que no podía, simplemente no podía. Incluso después tuve oportunidad de ir a verlo en una conferencia, no entendí nada de lo que habló el Señor, pero en serio, 1 hora y media habló y no le entendí absolutamente nada, porque cada 2 palabras él de pronto empezaba y citaba el nombre de un personaje griego, de algún texto no conocido, pero él avanzaba como diciendo, bueno, todos saben de qué personaje hablo. Entonces él en base a eso trabajaba y así, y había que tener mucha cultura. Rambam sabe bajarse al nivel del pueblo también, y al mismo tiempo trabajar libros de filosofía, es decir, sabe hacer ambas cosas. Rambam va a ser muy criticado durante muchos años. Una de las críticas que él tiene es que a veces en los textos no hace todas las citas de dónde saca todas sus conclusiones. Justamente por tratar de dar simpleza, en parte, al no estar citando con exactitud de dónde sacó la conclusión, que entre paréntesis, las conclusiones que él pone son exactas, entonces como que la gente no puede seguir estudiando más ni profundizando más, sino que se queda en el nivel de él. Algunos incluso llegaron a hacerle jerem, ¿sí? Excomulgarlo, ¿sí? Diciendo, no estuvo bien porque se metió en ámbitos de sabiduría lejanos al judaísmo. ¿A qué se refiere con excomulgar? Excomulgar, bueno, depende. ¿Sacarlo de la comunidad? Sacarlo de la comunidad. Sí, sacarlo de la comunidad. Solo que realmente, si bien fue un intento, no fue en vida de él, sino que fue posterior. Sí, le quemaron. Y entonces fue de no leer sus libros, no estudiar sus libros y llegar a quemarlos. Por haberse introducido especialmente, en este caso, en el tema de la filosofía griega, siempre resaltaba él mucho a Aristóteles, ¿sí? Hablaba mucho de él. Y entonces hay personas, y justamente en esta Akdamá que ahora vamos a leer, que ese tipo de cosas le resulta sumamente peligroso, ¿sí? Como que hoy alguien, para poder entender el judaísmo, necesita estudiar hinduismo y catolicismo e islam, y de pronto cite al Dalai Lama, entonces uno pues, se puede llegar a marear y decir, bueno, este hombre anduvo por caminos extraños, ¿no? Y en realidad, bueno, él explica claramente cuál es el motivo por el cual él estudió. Hay algo que es importante, a veces uno piensa, una vez escuché
que alguien decía que Rambam todo lo que estudió, lo estudió de la Gemara. Y la realidad es que no es real. Rambam obviamente estudió Torah, Mishnah, Gemara, Midrashim, pero estudió también otras cosas. Estudió otro mundo también él. Estudió filosofía griega. Estudió medicina de textos no judíos, ¿sí? Y justamente el tema de la medicina la estudió no porque era su objetivo en la vida. Hace un ratito les decía que el hermano lo mantenía, pero el hermano va a morir en una travesía en barco. El barco de él se pierde en una tormenta, se hunde, y entonces él pierde el Rambam el sustento. Y en ese momento tiene que dedicarse a otra cosa. Y entonces estudia medicina y ejerce medicina. Por supuesto, cuando nosotros leemos los textos de él, vemos mucho que él habla de medicina y le da un enfoque judaico y espiritual. Muchos textos habla. Incluso hay, hace poco veía que hay cursos sobre la dieta del Rambam, cómo comer según el Rambam, ¿sí? Entonces, no es que realmente es la dieta del Rambam, sino que eran los conocimientos que Rambam tenía de medicina de aquellos años, más conceptos espirituales que pueden ayudar a tener una buena dieta del cuerpo y del alma. ¿Sí? Entonces, definitivamente son conocimientos válidos, importantes, muchos de los cuales siguen, por supuesto, vigentes al 100% hasta el día de hoy, pero basados en la sabiduría de los médicos de aquellos años. ¿Sí? O sea, no es que él inventó los conocimientos de medicina. Ejerció la medicina, estuvo casi 10 años en este periodo de estudio y trabajo de médico, y son los años menos prolíficos en literatura judaica. ¿Sí? En textos de Torah y en textos de Halajá, son los años que menos pudo escribir, y es obvio. ¿Sí? Si se tiene que dedicar a mantenerse, pues de algún lado el tiempo hay que dedicarlo, ¿no? Justamente cuando uno ve la historia de Rambam, puede llegar a entender un poquito el tema de los Abrehim, el tema de Isahar y Zebulún, que si realmente queremos que en el pueblo de Israel haya un grupo que estudie profundamente nuestra Torah, pues hace falta que haya otro grupo que lo esté ayudando, que lo esté manteniendo. Si no lo hacemos, pues el grupo de estudiosos de la Torah va a tener un nivel inferior. Obviamente, y sabemos, hay personas que no, si bien están sentados como Abrehim, no son Abrehim. Sin embargo, también hay que decir que son la minoría. La gran mayoría de los muchachos que estudian en las yeshivot, de los adultos que estudian en las yeshivot, son mentes increíbles. ¿Sí? Los propios rabanim de los lugares saben quiénes son y quiénes no son, y van también depurando. ¿Sí? No se crean que se sienta cualquiera con tal de perder tiempo. Y esto es muy parecido, y yo siempre lo digo, como aquel científico que las universidades tienen mirando a través de un microscopio durante 50 años. ¿Sí? Y tienen becas y les pagan y los mantienen porque gracias a esa persona que está durante 50 años mirando en un microscopio, quizás se descubra algo. ¿Sí? Y es el país el que los mantiene. Son los impuestos nuestros que mantienen a los científicos. Y alguien podría decir, hey, pero este señor no hace nada en todo el día. Lo único que hace está parado ahí en un microscopio y haciendo una pruebita, ¿sí? Sacando una gotita de sangre, otra vez falló. 50 años haciendo lo mismo, hasta que de pronto, mira lo que descubrí, premio Nobel. Para poder tener un premio Nobel, y aquí en Israel hay muchos, para poder tener premios Nobel en física, en química, en matemática, pues el país tiene que invertir, no salen de la nada. Y son personas que están dedicadas solo a eso, estar ahí sentados y posiblemente, por supuesto, también dando clases y transmitiendo. Es la misma idea de los estudiosos de la Torah, es el mismo concepto. Y entonces, y lo vemos en Rambam. Mientras pudo ser mantenido, pues estudió, trabajó y sus textos, 800 años después los estamos usando. En el momento que tuvo que salir a mantenerse, pues ya no pudo. ¿Sí? Había que trabajar. Por supuesto que siguió también escribiendo, pero su frecuencia disminuyó. Además, en aquellos años, ir a atender a un paciente era todo el día, ¿no? Era de pronto llegaba alguien y le decía que a 100 kilómetros hay alguien enfermo y había que ir con el caballo, con la carreta y tratar de llegar. Se iba todo el tiempo, a veces semanas, a veces cuando había un personaje importante y un médico lo tenía que atender, lo venían a buscar quién sabe desde dónde, y por ahí hacía un trayecto de días enteros hasta llegar, y por ahí cuando llegaba ya estaba muerta la persona. Sí, así era. De verdad que ahora vivimos en una época muy diferente. ¿Ya escucharon del avión supersónico? Que bueno, tuvo un mal inicio, pero escucharon
En una hora se llegaría de América a Europa, una hora. Impresionante, impresionante realmente cómo estamos avanzando. Obviamente todo eso también es gracias a, entre comillas, gracias a el desarrollo de la industria armamentista, en el que se invierte tanto esfuerzo para ver, porque el objetivo no es que lleguen personas rápido de Inglaterra a Estados Unidos, ¿eh? El objetivo es que llegue un misil rápido de un lado al otro, ese es el objetivo, o aviones de guerra de Estados Unidos que puedan llegar a Irán en un segundo, ¿sí? o a donde sea, que puedan llegar realmente rápido, esa es la idea. Entonces, bueno, pero toda esa tecnología posteriormente se utiliza también para lo civil, y entonces vamos a disfrutar. Rambam escribió muchos textos, y entre esos textos que escribió, le escribe 3 akdamot, 3 introducciones. Una es la introducción que vamos a estudiar, que es la Akdamá Masejet Avot, al Tratado de Principios. Otra de las akdamot que escribió es una introducción a la Mishnah en general, a toda la Mishnah. Es decir, aquí es una para toda la Mishnah, una para Masejet, para Pirkei Avot, Masejet Avot, y una la escribió como introducción de un Perek que se llama Perek Helek, en el cual ahí se va a explayar con lo que nosotros conocemos con los 13 principios de la Emuná. En esta tercera introducción del Perek Helek de la Gemara. Y cuando él escribe introducciones, es porque él siente la importancia fundamental de agregar palabras antes de comenzar el estudio de. ¿Sí? Cuando uno escribe una introducción es porque considera que la introducción es importante. Hay veces que cuando nosotros compramos un libro, salteamos la introducción. ¿Sí? Y principalmente textos de estudio, como que la introducción no tiene nada que ver, vamos directo al capítulo 1. La introducción es importante siempre, debería ser importante. Y la introducción no es solamente le agradezco a mi esposa y todas esas cosas. La introducción es, bueno, ¿por qué estoy escribiendo este texto? ¿Y cuál es la importancia del texto que viene después? Y él quiere, de alguna manera, explicar con claridad cuál es el objetivo de Masejet Avot y darnos elementos que nos van a ayudar a estudiar con una mejor perspectiva y con mayor profundidad justamente Pirkei Avot. A la introducción de Pirkei Avot que él escribe, la comienza con una introducción. Es decir, que hay una introducción de la introducción de Pirkei Avot. Es decir, hay una introducción a lo que él llama, o a lo que se acostumbra a llamar los Shmona Prakim, a los 8 capítulos. En realidad la introducción son los 8 capítulos, pero escribe una introducción a los 8 capítulos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y es una introducción muy pequeña, esta introducción de la introducción. Es una introducción relativamente pequeña, de apenas una página, en la que él va a dar unas ideas muy importantes, muy profundas. Él va a decirnos así. ¿Qué hago? ¿Mi Brit? ¿Cómo anda el Brit? ¿Sí? ¿Ya vamos mejor? Bueno, da poquito. Comienza diciendo así. Hinei be'arnu biptihat ze hibur. He aquí que hemos explicado en el inicio de este escrito. Ma haitá hasiba. ¿Cuál fue la causa? Besum amehaber, de poner el autor Zot amasejet beze aseder. Esta masejet en este seder. Comienza diciendo, ya he explicado, dice, yo ya he explicado en otro lugar, en la introducción general a la Mishnah. En aquel momento expliqué cuál es el motivo por el cual Pirkei Avot está ubicado dentro de la Gemara en el lugar específico en el que se encuentra. Masejet Nezikim se encuentra, ¿sí? Pirkei Avot, Pirkei Avot se encuentra en Masejet Nezikim, ¿sí? Y en el tratado de Nezikim, en el tratado que se refiere a todos los asuntos civiles y penales, daños y perjuicios que una persona le puede provocar a otro. En ese tratado, en Masejet Nezikim, aparece este capítulo de Pirkei Avot. Y él empieza diciendo, yo ya expliqué en la otra introducción, en aquella, ya expliqué por qué. En aquel momento, obviamente, explica, entre otras cosas, que obviamente la temática es muy similar y que justamente si hay tantos daños y perjuicios entre las personas es porque muchas veces no se cumplen
los principios del Pirkei Avot. Si una persona fuera más cuidadosa con el otro, respetara más al otro, cuidara más al otro, como fuimos viendo en el curso anterior, pues obviamente habría menos situaciones de violencia, de daños, de tener que pagarle al otro, porque bueno, bajaría mucho el nivel de violencia. Yo particularmente estoy sumamente alarmado cuando veo lo que va pasando aquí en nuestra Medina, el nivel de violencia que está habiendo. Hay un nivel de violencia fuerte. En los 2 años que he estado la veo acrecentándose a nivel social, y no me refiero a violencia del conflicto árabe-israelí, sino interno, y donde maridos matan a sus esposas, a sus hijos, se suicidan, donde jóvenes en las escuelas hacen bullying, ¿sí? de una manera como Latinoamérica. Pero la verdad que en Israel siempre había un nivel de... como que la gente se quería más, se respetaba más, se cuidaban más todos. O sea, había siempre un sentimiento así, justamente por todos los problemas que se vivían. Entonces, como que había mucho más un cariño, ¿no? Una contención entre todos. Y ahora, incluso en las últimas semanas han aparecido muchas noticias sobre violencia dentro de Tzahal, donde los soldados más veteranos, con los jóvenes recién entrados, les hacen cosas pero increíbles, de dejarlos incluso en hospital. Y empezaron a ver las denuncias de cosas complicadas, de las cuales muchos ellos dicen, bueno, siempre hubo, solamente que bueno, por algún motivo siempre salió, y es un poco como la novatada. ¿Saben lo que es la novatada? Cuando se acercan a entrar a las universidades y también, bueno, como eres nuevo, tienes que pasar pruebas. Y entonces también en Tzahal, cosas feas. Acoso sexual dentro de Tzahal también. Este mismo Tzahal que están diciendo que todos los jaredín tienen que entrar y que se van a acoplar al mundo de Torah de Tzahal, ¿no? Está complicado todo este tema. Y está pasando cosas difíciles. Y hay mucha violencia, lamentablemente. Y entonces, bueno, Pirkei Avot lo que intenta es que haya mucho más contención entre todos, más respeto, más amor entre uno y el prójimo. Y por eso está ubicado ahí en Masejet Nezikim. Y entonces así empieza. Este tema yo ya lo expliqué en aquel lugar. ¿Sí? Entonces aquel que quiera realmente entender por qué Pirkei Avot se encuentra aquí, que vaya a leerlo por allá. Vezaharnu Gamken Rov Atoelet Bezot Amasejet. Y también he explicado en aquel motivo cuál es el beneficio de estudiar Pirkei Avot. Ahora va a decir algunas ideas de cuál es el beneficio, pero creo que todos aquellos que ya leímos Pirkei Avot podemos entender cuál es el beneficio de estar estudiando Pirkei Avot. Ve'ya'adnu pe'amim rabot bema shekadam beze hachibur. Dice, y me he comprometido muchas veces cuando estoy escribiendo el texto, ledaber bezot masejet beinyanim moilim, hablar en esta masejet de asuntos que son muy útiles. Ulearich ba ksat arihut mipnei sheik tana. Y dice, y quiero yo en esta introducción extenderme un poco porque Masejet Avot es muy resumida, es muy sintética. Cuando uno lee Pirkei Avot, ¿se acuerdan? Espero. Leíamos una frase y nos quedábamos hablando 1 hora o 2 horas. De 8 palabras hablábamos y traíamos Perushim. Masejet Avot es muy cortita, es muy sintética, dice muy poco. Sin embargo, tiene una profundidad increíble. Y hay que hablar mucho de Pirkei Avot, ¿sí? Y entonces, Eizeu Jajam Arroeta Nola, punto. ¿Quién es sabio? El que ve lo que va a suceder, punto. Eizeu Ashir Asameach Bejelko, 4 palabras. Eizeu Ashir Asameach Bejelko. ¿Quién es feliz? ¿Quién es rico? El que está contento con lo que tiene. Bueno, a partir de ahí hay que hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces también Rambam empieza la introducción diciendo, me van a permitir que quizás voy a escribir una akdama, una introducción, quizás más larga que Pirkei Avot. La introducción va a terminar siendo más larga, los Shmona Prakim, va a terminar siendo más larga que todo el texto de Pirkei Avot. Porque quiero dar ideas, quiero explicar ideas sumamente trascendentales, sumamente importantes. Voy a
leerles en español para no estar traduciendo. Dice, ya que el mismo, a pesar de parecer simple y fácil de entender, la practicidad de lo que contiene no es factible para toda persona, ni tampoco todos sus temas son entendibles sin una explicación suficiente. Dice Rambam, Pirkei Avot parece muy fácil. Cuando uno lo lee, la verdad que Pirkei Avot se enseña en primarias. Frases de Pirkei Avot están escritas por todos lados, como carteles, ¿sí? Para decorar una kitá. Niños chiquititos conocen frases de Pirkei Avot. Pirkei Avot parece muy simple. Dice Rambam, no es simple. Tiene una apariencia de simpleza, pero tiene una profundidad, cada idea, cada frase, impresionante. Y por lo tanto, por un lado, para explicarle a aquel que piensa que Pirkei Avot es fácil y simple, de que no lo es, me voy a extender en la introducción. Y por otro lado, para aquel que ya lo entiende, que pueda tener bases para poder adentrarse de una manera profunda a Pirkei Avot. Creo que después de haber estudiado, nos hemos dado cuenta de eso. A veces uno lee la frase y dice, bueno, está clara. ¿Qué más hay que decir? Está claro. ¿Quién es feliz? El que está contento con lo que tiene. Está perfecto. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Entonces uno podría decir, bueno, que uno tiene que agradecerle a Dios por lo que tiene. Y entonces uno puede querer tener más o se tiene que resignar a tener lo que tiene. Si, hola, Shalom, ¿qué tal? Claro. Si una persona decide esforzarse mucho más para poder tener más, ¿eso está de acuerdo a Pirkei Avot o no está de acuerdo a Pirkei Avot? Hay que querer tener más. O sea, si uno es feliz en base a lo que uno tiene, ¿sí? ¿Quién es rico? El que es feliz con lo que tiene. Entonces, bueno, ¿qué necesidad tengo de ser millonario? ¿Sí? ¿No? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tienes? No, tengo una pequeña casita con una camita y eso es lo que tengo. Entonces, bueno, esa persona, si quiere tener más, se ambiciona, ¿sí? No que quiera tener la riqueza de tío Mac Pato, ¿sí? Sino que quiere estar un poco más cómodo, poder tener un departamento de 3 recámaras. Bueno, ¿eso está mal? Bueno, entonces simplemente estoy mostrando un pequeño ejemplo de cómo una Mishnah dice algo, todos lo entendimos, dijimos, sí, está bien, y sin embargo empieza a generar dudas. Cuando uno se mete adentro, uno empieza a hacer preguntas, ¿sí? Uno empieza a hacer preguntas y se abren los temas de una manera mucho más amplia. Y eso es lo que Rambam está diciendo. Perdón que tengo que hacer una introducción un poco amplia, porque la mayoría de la gente piensa que Pirkei Avot es muy simple. Sin embargo, no lo es. Incluso, cuando nosotros empezamos a estudiar Pirkei Avot, me acuerdo que en un momento dado les dije que cuando uno lee un refrán, los refranes tienden a ser de muy pocas palabras, pero encierran dentro de él enorme sabiduría. Y yo las invitaba en aquel momento, les dije, a ver si nosotros somos capaces de escribir un refrán. Quizás seamos capaces de escribir un libro de 300 páginas para explicar algo, pero resumir esas 300 páginas en 6 palabras o en 8 palabras como es un refrán, muy difícil. Solo sé que no sé nada. ¿No está lo para leer? ¿No? No. Entonces sé que nada que ver, es otra Sí. cosa. Esto es de... ¿quién fue? ¿De los filósofos? Soy un gusano, ¿Eh? eso era lo que iba a decir. Sí, claro. Soy un gusano. Sí. Solo sé que no sé nada. ¿Quién puede decir una cosa así? Un gran sabio. ¿Sí? Una persona normal piensa que sabe mucho. ¿Sí? Una persona, entre comillas, normal piensa que sabe mucho. ¿Sí? Ya tengo un título, ya terminé mi universidad, ya soy graduado. Y ahora ustedes saben que se gradúa de kinder, de primaria, de secundaria, se gradúan todos. Todos son graduados. Entonces, y normalmente, ¿sí? Se gradúan. Y bueno, hoy en día creo que se enseña mucho de que aquel que es un universitario graduado tiene que seguir estudiando toda la vida porque si no se queda atrás. Sin embargo, hay otros que dicen, no, yo ya terminé, yo ya me gradué, yo a nivel incluso de Yahadut. No, yo ya fui, ya estuve en la Midrashat, ya estudié, ya sé, de Shabbat ya estudié. Cuando alguien dice solo sé que no sé nada, es porque de pronto se da cuenta que cuanto más sabio una persona es, en ese momento percibe todo lo que le falta por saber.
justamente se da cuenta cuán ignorante es. Es al revés, ¿sí? Y entonces, una persona para poder explicar esta idea, la resume en solo sé que no sé nada. Y esto que nosotros lo conocemos y ya lo sabemos de memoria y lo repetimos como un refrán, para poder decirlo en 6 palabras, bueno, es una genialidad. Quizás nosotros hubiéramos escrito un libro de la importancia del estudio, ¿sí? Y por qué hay que estudiar toda la vida y qué pasa. La verdad que creo que a todos nos pasa, ¿no? Que cuando nos metemos en un tema, en ese momento nos empezamos a dar cuenta, yo pensé que de esto sabía y realmente... Yo pensé que Shabbat ya entendía todas las halajot. Y en el momento que empiezo a practicarlas, ¿sí? Creo que aquí en Majonorá ya estudiaron las halajot de Shabbat en alguna oportunidad, y en el departamento donde viven las llevaron a cabo. Bueno, cuando sean mamás, cuando estén en una casa, cuando tengan que tener su cocina propia, y van a empezar a aplicar todas las halajot de Shabbat, van a ver cuántas cosas tienen que volver a estudiar de cero, porque no se acuerdan. No me acuerdo de la plata, no me acuerdo de lo líquido, de lo sólido, de si se puede o no se puede. Es que había algunas cosas que era para Ashkenazí, otra cosa que era para Sefaradí, yo ya no sé. Además mi marido no es Sefaradí o es Ashkenazí, entonces ya no me las acuerdo. ¿Y qué pasa si de pronto necesito que la plata a la que le puse un timer realmente se quede prendida más tiempo, o que se apague antes? ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Y empiezan a surgir mil dudas. Más aún, a los 60 años van a ir a un shiur y de pronto una rabanita, un rab va a explicar una halajá de Shabbat, y van a decir, ¿en serio? Toda mi vida lo hice equivocado, porque son un montón de halajot. El estudio es muy complejo, bemet. No por nada hay personas que en temas como Shabbat y Kashrut son mahmirim. ¿Qué significa mahmirim? Son más estrictos. ¿Qué significa más estrictos? Por ejemplo, tengo un cuchillito de leche que lo apoyé arriba del plato de carne y lo metí juntos en el lavabo, ¿sí? Y entonces de pronto llega la esposa y dice, ¿qué pasó acá? Nada, lo puse ahí. Bueno, pero ¿cómo pusiste un plato, esto y lo otro, no? Y van a escuchar ustedes comentarios como es, mira, ¿sabes qué? Mira, no sé si se puede hacer por las dudas, tíralo. Y hoy, que por algún motivo ya las vajillas y los cubiertos son relativamente más económicos y más accesibles para la gente tira cosas. Y entonces, en vez de ponerse a pensar, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Estaba frío o caliente? ¿Le cayó agua caliente al tenedor de leche que estaba sobre el plato de carne? ¿O no le cayó absolutamente nada? ¿Estaba sucio o limpio? ¿Era del día o no era del día? ¿Beñomó o no? Como realmente no me acuerdo todas las halajot, entonces por las dudas, tiro. Entonces de pronto, aparentemente soy mahmir, ¿sí? Estoy siendo más estricto que otros. Pero en realidad no es que soy mahmir, es que no sé. Entonces, como no sé, me convierto en mahmir, ¿sí? Así sucede. Es decir, una cosa es ser mahmir porque realmente quieres realmente ser más estricto, y otra cosa es porque no sabes. Y entonces así pasa. Yo esto no como. ¿Por qué no como? ¿Cuál es el problema? No sé, yo no como. Y por ahí no tiene absolutamente ningún problema este producto, ninguno. Sin embargo, como yo no estoy seguro, porque no me acuerdo de algunas cosas, no lo como. Y por supuesto que va a haber alguien que no lo coma con su motivo, ¿sí? Y va a decir, perdón, lo que pasa es que este producto viene de esta fábrica en la cual hay determinados procesos que yo estuve observando que no me convencen y yo prefiero no. Por ejemplo, hay muchos productos que se llaman meadrín, que se les pone el agregado de meadrín, y cuyo único motivo es el siguiente. De pronto hay fábricas que no pertenecen a Israel ni que están legisladas de acuerdo a la Torá, fábricas en las cuales se hacen productos que son kasher y productos que no son kasher, ¿sí? Entonces de pronto hay líneas de producción que tienen ashgajá y se revisan y son kasher, y otros productos que no lo son, porque es una fábrica que hace 100 productos diferentes. Los productos kasher que van a salir de ahí no se van a poner como meadrín. Son kasher, y son kasher perfecto.
Y si se hicieran en otra fábrica, que solamente se hicieran esos productos, y se hicieran exactamente igual, tendrían el sellito de Mehadrin. Pero por estar haciéndose en una fábrica, donde también hay otras materias primas, y hay otras líneas de producción, puede llegar a haber una duda de si una tarde en que se fue la luz de una fase de la planta, no utilizaron la otra línea de producción para hacer este producto y lo metieron quizás en la otra máquina. Y es posible. En las fábricas tienen que sacar la producción, ¿sí? Y en las fábricas que no son de Yehudim, Shomrei Torah o Mitzvot, lo que les importa es el producto, ¿sí? Y no van a estar acordándose de si tienen un certificado de kashrut y que tienen que tener cuidado. Yo recuerdo en una oportunidad que me pedían hacer kasher una panadería en una ciudad de México. No había pan. Y entonces era un problema. Y entonces me acerqué a una de estas grandes empresas, el Costco, no sé si lo conocen, Price, bueno, empresas muy grandes que venden de todo y que tienen panadería, una sección de panadería de manufactura de pan, y que tienen maquinarias enormes, unos hornos increíbles, y todas las materias primas prácticamente vienen de Estados Unidos y con los sellos de kashrut, todo lo que era de panadería. Entonces ellos en la panadería hacían pan blanco, el pan simple, ¿sí? La lahmaniyah, pero también hacían otro tipo de panes, donde les ponían manteca es de cerdo, les ponían salchichas adentro, ¿sí? Cosas que obviamente no, pero tenían toda una línea de panes que no tenía ningún problema, y otras cosas que no. Y tenían dos hornos diferentes. En uno hacían el pan blanco y en el otro hacían todo el resto. Y entonces, de alguna manera, parecía muy simple. Si ahí hacen el pan y las materias primas son estas, y yo solamente puedo empezar a decirles que por favor las charolas, las bandejas, y esto, me pongan algunas medidas, se podía hacer. Pero en el fondo yo decía, ¿y el día que un horno no funciona? ¿Qué va a hacer esta gente? ¿No va a haber pan blanco o no va a haber la otra producción? ¿O van a usar este horno, el que funcione para todo? Y es muy posible que sea así. Y entonces no le podíamos dar a Shgaha, salvo que hubiera un mashgiach ahí de planta, al lado, y no era una situación factible. Entonces, cuando uno de pronto investiga todas estas cosas, se da cuenta que hay motivos para leahmir. Hay motivos para leahmir, para ser más estrictos. Hace unos años atrás era muy común que las personas que comían kosher, hace 20 años atrás, 30 años atrás, una de las cosas que comían siempre con mucha tranquilidad era atún. ¿Sí? Cuando no había lo que comer, cuando se iban de viaje a cualquier lado, compraban una latita de atún. Sin ashgaha, obviamente. Una lata de atún. Diciendo, bueno, el atún es un pez kosher, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del atún? Si es atún. El gran problema es que en la lata de atún, no todo es atún. No todo es atún. Obviamente los atunes que tienen ashgaha y dice kosher, sí, es atún. En el mundo, el porcentaje de atún en las latas de atún es aproximadamente de un 60%. Y el resto son otros peces que se pescan en el mismo lugar donde se están pescando los atunes. No se hace ni para dar menos atún, ni para bajar el precio, sino simplemente porque donde vive el atún y donde se mueve el atún, ¿sí? Donde nada el atún, nadan otros peces. Y los barcos pesqueros lanzan sus redes, pescan, y hay 100 atunes, 20 de esto, 10 del otro, llegan a las fábricas, se muele todo, se mete dentro de las latas y se etiqueta atún. Y entonces uno de los peces que más atún come son los delfines. Hace unos años atrás se habló mucho del embargo atunero que Estados Unidos empezó a poner a varios países. ¿Por qué? Porque los barcos atuneros están matando delfines. Simplemente aparecen en las redes y mueren. O sea, cuando sacan al delfín y lo tienen afuera y muere. Y entonces de pronto uno está comiendo no atún, sino atún con un poquito de delfín y un poquito del otro. Y el delfín, por supuesto, no tiene escamas, no tiene aleta. Bueno, aleta sí no tiene escamas. ¿Sí? O sea, no es un pez kosher que uno dice, bueno, se mezcló con otro pez, pero también el otro era kosher. No sabemos. Entonces uno agarra una lata, dice atún. ¿El atún es kosher? Me fijo en la lista de los peces kosher. Sí, sí es kosher. Ah, se puede comer. No, no se puede comer. ¿Sí? Si no tiene caja, no se puede comer.
Entonces, una cosa es leahmir porque realmente tengo cuidado, porque conozco, porque sé las halajot, y otra cosa es leahmir por ignorancia. Dice Rambam que justamente, así también en Pirkei Avot, hay que estudiar mucho. Y justamente por parecer tan simple, él decide que tiene que tener una introducción y que tiene que extenderse un poco para poder comprender mejor. Justamente para que nos saquemos de la cabeza de que Pirkei Avot es fácil. A veces, insisto, cuando uno de pronto dice, bueno, quiero enseñar algo, voy a dar un shiur, algo fácil, algo de Pirkei Avot. Así de pronto, algo de Pirkei Avot. Pero no, Pirkei Avot no es simple. No es simple. Y si realmente te parece simple, estás mal. Lo estás dando mal. Estás enseñando algo. Me acuerdo cuando yo era niño, en las escuelas nos enseñaban muchos refranes, muchos. Yo no sé si realmente los entendía. No sé si los aprendía. Me los aprendía de memoria, ¿eh? Me acuerdo que incluso aprendíamos muchos refranes en Yiddish. ¿Sí? Había que, como que las morot de Yiddish que entendían que si el niño aprende muchos refranes va a aprender vocabulario. Pero puede ser que yo haya aprendido vocabulario, pero yo no sé si entendía lo que estaba diciendo. Y repetía, ¿sí? No por mucho madrugar se amanece más temprano. No sé si entendía lo que estaba diciendo. En casa de herrero, cuchillo de palo. En serio que no sé si entendía. ¿Eh? Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Por qué? No sé. En serio, los refranes parecen muy tontos. No, no son. Son centros de gran sabiduría que hay que sentarse a estudiarlos profundamente. Continúa el Rambam. No obstante, trae a una gran perfección conductual y a una verdadera gratificación. Por lo tanto, decidí comentarla en extenso. Dice aquí el Rambam, y en Ivrit, dice sobre Pirkei Avot, que Pirkei Avot nos lleva a una shleimut gdolá, esa es la palabra exacta que él dice, a una perfección total, enorme, veatzlajá amitit, y a un éxito real. 4 palabras utiliza Rambam para decir qué es Pirkei Avot. Aquel que estudia Pirkei Avot y lo aplica, puede llegar en su vida a este concepto de shleimut, de perfección, y de atzlajá amitit, y de éxito real. En el mundo, muchas veces se van a leer, sea una persona de éxito, estudia computación. ¿Sí o no? Sí, hay muchos cursos así que la propaganda es esta. Conviértete en un hombre exitoso. Invierte no sé dónde, ¿sí? Pirkei Avot nos enseña otra cosa. La atzlajá amitit. El verdadero éxito que una persona puede tener en la vida y la plenitud que una persona puede tener en la vida. ¿Cuántas personas tienen atesorada tantas cosas y son pobres, ¿no? Como dice Pirkei Avot? ¿Y cuántos realmente tienen mucho menos? Pero tienen amistades, tienen familia, tienen valores, y se sienten ricos, y son ricos, y se sienten plenos. ¿Cuánta gente se dedicó durante toda su vida a juntar cosas y son infelices? Pero en serio, y se quieren morir, y de pronto llegan a la edad de 70 años y dicen, ¿qué hice de mi vida? Pero cuando tienen 70 años ya no hay demasiado tiempo para poder corregir. Mientras hay Jaim siempre hay lo que uno puede hacer, pero como sea, cuando una persona desperdició 70 años en otras cosas, en otros valores, llega, a veces ni se da cuenta, a veces se va del mundo y no se da cuenta de nada. Sí, también es cierto, hay personas que nunca van a crecer y se van de este mundo pensando que fueron felices y exitosas. Pero hay muchas personas que de pronto, a una edad muy grande, de pronto se ven solas, de pronto se ven sin cariño, sin respeto, sin nada. Dicen, pero toda la vida, ¿y qué pasó? Cuando una persona tiene Pirkei Avot, tiene Torah, y se da cuenta dónde están los valores, dónde está lo importante, y lo va sabiendo desde más joven, y lo empieza a aplicar en su vida, definitivamente puede llegar a una perfección interna y a un éxito real. De decir, soy una persona exitosa, soy una persona que estoy gratificada, ¿sí? Tengo valores, la gente me respeta, la gente me quiere, tengo amistades, soy rico. Y entonces, por ese motivo, dice Rambam, dado que Pirkei Avot es la clave para el éxito,
y no la computación, el inglés, ni no, sino Pirkei Avot es la clave para ser una persona exitosa, me voy a extender, dice, en la introducción. ¿Sí se entiende la idea? Y es real. Yo creo que todos, después de haber estudiado Pirkei Avot un poco o cada vez más, nos damos cuenta que es cierto. ¿Sí? Cuando nos dice, aléjate del mal vecino, como lo estudiamos en el pasado, aléjate del mal vecino. Cuán importante es la enseñanza. Y si la aprendemos a tiempo, nos vamos a ahorrar tantos problemas. Tantos problemas. Ahora nos vamos a estudiar al exterior. ¿Con quién? ¿Quiénes van a ser mis amistades? ¿En qué mundo me voy a...? ¿Sí? Son cosas que uno tiene que pensar. ¿Sí? Y es la misma idea. O sea, de pronto, ¿quién va a ser mi shahem? ¿Mi shahem va a ser Rabbi Ovadia Yosef? ¿O va a ser quién sabe qué? ¿Qué ideas van a tener los compañeros que me rodean? ¿Con quiénes voy a platicar? ¿Sí? O sea, uno que dice, a mí, yo ya estoy bien formada, yo Baruch Hashem, ya estuve en Israel, estuve en Mahonorá, ¿sí? Bezrat Hashem, yo estoy inmunizada. ¿Sí? Dice Pirkei Avot, Alta Amin Beatzmeja Diom Motja, no confíes en ti hasta el día de tu muerte. Son frases que si realmente uno las empieza a internalizar, le van a permitir, primero saber, cuidado, no te confíes. Segundo, bueno, quiero irme a estudiar ahí porque es el mejor lugar para estudiar arte, me voy para allá. Pero voy preparado, me voy haciendo una armadura y preparándome con armas para ver cómo enfrento. Y sabiendo que a pesar de todo, tengo que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y traje el ejemplo porque estábamos platicando, no personal, Haz Shalom. Pero son cosas que uno tiene que estudiar de Pirkei Avot. ¿Sí? Pirkei Avot me da elementos, instrumentos, herramientas para la vida. Si uno las aprende a tiempo, se va a ahorrar muchos problemas. Si uno lee Pirkei Avot a los 70 y dice, aléjate del mal vecino, oh, si lo hubiera entendido hace 40 años atrás. ¿Sí? Si lo hubiera entendido hace 40 años atrás. ¿Sí? Sucede. Me acuerdo cuando me fui a vivir al norte de México, de pronto fue muy interesante ser rabino de una comunidad, muy lindo, gratificante, etc. Pero de pronto mis hijos eran los únicos de equipá dando vueltas por la calle, en la ciudad. Había otras familias también religiosas, pero realmente los que todo el día usaban equipá eran mis hijos en aquellos años. Y entonces llegó un momento que decíamos con mi esposa, ¿qué hacemos acá? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen nuestros hijos acá? Si yo realmente quiero que ellos estén en el camino de Torah y Mitzvot, ¿cómo puede ser que los estoy trayendo a un lugar donde realmente hay muy poco Torah y Mitzvot? Entonces hay que saber dónde vivo, hay que saber dónde elijo. ¿Sí? Lo hablamos muchas veces. Cuando Lot decide irse a Sdom, eligió y obviamente influyó en su vida. Entonces, cuando en Pirkei Avot nos dice, cuidado cuando vas a elegir tu vecino, cuidado con tus amigos, búscate un rab, ¿sí? Hacele jarrab, 3 palabras, hazte de un rab. Y uno dice, ay, no, yo tengo textos, yo me agarro con los libros. Hazte de un rab, alguien que te esté siempre haciendo un apoyo, no solamente en preguntas alágicas, ¿sí? de si la cucharita se cayó en el vaso de leche, sino cosas más profundas, ¿sí? Rab, es que estoy saliendo con un muchacho, no sé, cuántas preguntas que uno le puede hacer a un rab, ¿sí? O a una rabanit, llegado el caso. Hazte de un rab, adquiere un amigo, Knele Jajaber, nos va a decir, Knele Jajaber, Jaber, uno, ¿sí? No Javerim, ¿sí? que estamos, ¿sí? Búscate un amigo, que no sea que llegues a los 70 años y te des cuenta que no tienes uno, no tienes nadie en quien apoyarte, en quien confiar. Cuando nos habla de nuestra visión ante la vida, de cómo vivir constantemente, con el tema del enojo, de la envidia, de la búsqueda del honor, de la riqueza, tantas enseñanzas que tiene Pirkei Avot, realmente si uno las hace a tiempo y las aprende, nos van a ayudar mucho. Entonces hay que empezar desde joven con Pirkei Avot, sabiendo que hay profundidad, sabiendo que no es simple, hay que meterse. Y si uno tiene Pirkei Avot adentro y lo practica, dice Rambam, eso te va a llevar a ser una persona exitosa en la vida. Te va a llevar a ser una persona exitosa, sin duda. Te va a llevar a una plenitud increíble. Cuando se habla de plenitud, shleimut, la palabra shalem en hebreo está relacionada con la palabra shalom, con la palabra paz. ¿Sí? Shleimut y shalom, la raíz es la misma, shin, lamed, mem. Normalmente las personas
sentimos dentro nuestro muchos huecos, sentimos insatisfacciones, sentimos vacíos. Esos vacíos son los que no me dejan estar en paz, porque constantemente tengo que ver cómo lleno esos huecos. En el momento que la persona se siente plena, se siente en paz. En el momento que la persona siente que es rica, ¿sí?, que tiene todo, como decía Jacob, ¿sí?, Jacob dijo, yo tengo todo. E Isaac dijo, yo tengo mucho. ¿Sí? No es lo mismo, ¿sí?, tener mucho que tener todo. Y Jacob no sé si tenía todo. Cuando uno lee la historia de Jacob, todos los problemas tenía Jacob, todas las broncas del mundo tenía Jacob. Y sin embargo él se sentía pleno. Cuando una persona se siente así, se siente lleno, una persona puede decir, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Tengo familia, tengo salud, tengo hijos, tengo amigos, ¿sí?, tengo un lugar para vivir, Baruch Hashem, hay comida en la casa, ¿qué más puedo pedir? Pero ¿ya conoces Orlando? No, la verdad no viajé nunca. ¿Hiciste un viaje en crucero? No, tampoco. ¿Tienes coche? Sí, uno viejito. No, pero ¿y el Ferrari nunca? No. ¿Y hiciste rappling y te tiraste a los rápidos y no sé cuántas cosas raras que hay hoy en día? ¿Y eres feliz? Sí, soy feliz. Trotsky escribió un pequeño cuentito que se lo llamó El hombre feliz. Y el hombre feliz cuenta de un rey que se enferma. Y entonces todos los médicos del palacio buscan, como siempre en esos cuentos, buscan medicina y buscan eso, ¿no? Y el rey sigue enfermo. Hasta que de pronto llega un gran sabio y le dice, lo que el rey necesita es la camisa del hombre feliz. Y entonces el rey manda expediciones por todo el país a buscar la camisa del hombre feliz. Y entonces de pronto llegan a la casa de uno, llegan a la otra y le preguntan, ¿y usted es feliz? Yo soy feliz. Mire, con los problemas que tengo en la casa, que me están viniendo abajo, ¿qué feliz puedo estar? Y va del otro, ¿cómo va a ser feliz si nunca pude tener hijos? Y el otro que no tiene trabajo, y el otro que no... Ninguno es feliz. Y entonces cuando después de varios meses ya se dan por vencidos de que no van a encontrar la camisa del hombre feliz, van caminando ahí los emisarios y empiezan a escuchar a alguien que está cantando, hoy soy feliz, no hay nadie más feliz que yo, bla, bla, bla. Y entonces se dan cuenta que hay alguien que se está bañando ahí en un río. Y entonces se acercan todos y le dicen, ay, ¿usted es feliz? Sí, usted es el hombre feliz, sí. Necesitamos una camisa. No tengo camisa. ¿Sí? ¿Puede ser feliz sin tener camisa? Claro que puede ser feliz. Así que al rey se quedó sin la camisa del hombre feliz. Uno a veces no entiende dónde buscar la felicidad, dónde poner la felicidad, realmente en dónde está. Yo en muchas ocasiones que comenté que yo tengo una persona a la que quiero, respeto y admiro mucho y extraño muchísimo, que es mi peluquero de México. Mi peluquero. Ernesto de nombre, durante 23 años me cortó el pelo en México y cada vez que yo iba con él era para mí fantástico poder conocerlo, hablar con él. La media hora que yo me sentaba ahí cada 2 meses o 3 meses era para mí una experiencia maravillosa. No yehudí, obviamente, una persona que tenía una filosofía de vida tan increíble. Él en la peluquería, él atendía y aquí había una silla donde estaba sentada su esposa. Siempre. La esposa, un cafecito, rabino, un refresquito, siempre atendiendo, siempre limpio todo y todo el tiempo juntitos. Y mientras platicábamos, ¿te acuerdas, viejita, cuando hoy fuimos acá? ¿Te acuerdas, linda, querida? Y siempre hablándome de la familia, de lo lindo que es una persona humilde, ¿sí? Peluquero, que con sus pocos ahorros que iba juntando, se daba unos gustos que ni yo podía dármelos, de dónde viajaba, de dónde iba, juntando de a poquito, o sea, restringiéndose en algunas cosas, lograba tener después lo que él quería, una tranquilidad. De pronto necesitaba una mesa, iba y se compraba unas maderas, unos clavos, y empezaba a trabajar y se hacía su propia mesa y su propia cosita, sí, cosas que uno no sabe hacer hoy nada. Él tenía el lujo de hacer ese tipo de cosas. Cuando me lavaba el cabello, ¿sí? Entonces abría y sale fría. Entonces agarraba una cubeta y tiraba todo el agua fría y íbamos con la mano, ¿sí? Hasta que se calentaba. Entonces ya está caliente, me lavaba.
La cubeta es para lavar el coche, para regar las plantas. Y todo el tiempo dice, es que no se puede desperdiciar una gota de agua. Dice eso de abrir el agua para que, a ver, y uno va poniendo la mano y el agua, litros y litros se van. ¿Sí? Unos detalles tenía impresionantes, impresionantes. Entonces, cuando uno aprende a respetar a cada persona, a ver lo bueno de cada persona, son cosas de Pirkei Avot. Son cosas de Pirkei Avot. Este hombre no sé si estudió Pirkei Avot alguna vez, pero lo aplicaba. Porque realmente nunca se enojaba, no era envidioso, no era una delicia. Y realmente lo extraño, no solamente porque no encuentro peluquero que me guste aquí. En serio que no lo encuentro. Tuve una experiencia con un peluquero increíble aquí que hace 3 años atrás. Viene, me corta el pelo, ¿sí? Pero así, no, pues yo me corto para atrás y por favor, me peino para atrás. Me corta, ¿sí? Y de pronto, y me arregla un poco la barba, así, ¿no? Y de pronto me deja así con los pelos todo así, ¿no? Te hace lo que quiere. Y yo le digo, y me saca me dice, Zeu. Y yo me miro, y digo, ¿no me va a peinar? No me peina. Me dice, ¿y es la Jacoba? Tienes un sombrero. ¿Y para qué quieres peinarte? Fantástico, o sea, me causó la gracia. Y sí, me puse el sombrero y llegué a la casa y a ver cómo me arreglaba ese pelo que me dejó. Y he tenido muchos problemas todavía. Tengo un pelo medio extraño y me hacen unas cosas. En serio que es. Es que a cada uno le hacen lo que quiere, ¿ves? Si uno dice algo y te resta. Sí. Como que todos tienen su sistema, ¿no? De lo que hay que hacer y... Sí. No, pero no quiero la máquina. Ay, perdón, ya pasó. Aquí somos todos igual. Pero igual, hay cosas que... Esas son parte también de las emigraciones, ¿no? Cuando uno emigra, en serio, de las situaciones difíciles, encontrar un doctor, un bebé, o sea, son cosas en las que a veces uno no piensa, y son los pequeños detalles que después hacen difícil. Y sin embargo, bueno, si sabes, si estudias Pirkei Avot, bueno, ¿qué tal? Y si te cortó mal, te cortó bien, no hay problema, no te pones el sombrero, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, que esos sean todos tus problemas. Termino con una frase con la que continúa él, y dice, ya han dicho los sabios de bendita memoria, Amru Hazal, todo aquel que quiere transformarse en piadoso debe cumplir lo escrito en el Tratado Avot. Todo aquel que quiere ser un Hasid tiene que estudiar Pirkei Avot. Hasid, no referido a Hasidut, ¿sí? Porque Rambam es muy anterior a Rabbi Israel Baal Shem Tov y el movimiento hasídico, no tiene nada que ver con los Hasidim que uno está acostumbrado a ver en Bnei Brak, en Mea Shearim, no es eso. También ellos son Hasidim. Pero Hasidim significa personas que tienen Gesed. ¿Quieres ser un Hasid? Estudia Pirkei Avot. Hacer Gesed no porque de pronto hay que ir a visitar a un enfermo o hay que recibir a alguien en un Shabbat, sino porque te nace constantemente. Y porque de pronto pasaste por un hospital y entras. Y alguien te va a preguntar, ¿qué? ¿Hay algún enfermo tuyo? No, pero voy a entrar a saludar a algunas personas y voy a ir a rezar por un enfermo, aunque no lo conozca. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Quieres hacer Gesed? Hay siempre para hacer Gesed, todo el tiempo, ¿sí? Espontáneo. Hay tanto Gesed que se puede hacer. Si estás en el autobús, ves algo que está sucio, hay una botellita tirada, bueno, levántate, agárrala y tírala a la basura. ¿Quién lo hace? Si yo no tiré esa botellita. Si en casa nos cuesta hacer Gesed, ¿sí? Entre los hermanos, ¿sí? Los papás a veces, ¿quién dejó esa? Yo no. ¿Conocen esa frase? Yo no fui. Y uno le tiene que decir, bueno, está bien, no fuiste, ¿me puedes ayudar y levantar? No. Gesed tiene que nacer. Tiene que ser algo natural, así como uno no piensa en respirar, ni se da cuenta que respira. ¿Sí? No se da cuenta que respira. Salvo cuando estamos agitados es cuando de pronto nos damos cuenta que respiramos. Pero normalmente ni nos damos cuenta, es natural. Así tendría que ser el Gesed natural. ¿Quieres ser Hasid? Estudia Pirkei Avot. Decían ya los Hasidim, ¿cuál es la diferencia entre un Hasid y un Tzadik? ¿Sí? Hay Tzadikim y hay Hasidim. Y decían, el Hasid está por arriba del Tzadik, en ese sentido. Y decían, ¿cuál es la diferencia? Dicen, de pronto hace frío.
tengo frío, estoy en mi casa y tengo frío. Dice, el tzadik va y agarra una cobija y se la pone. El hasid va y prende la calefacción. Porque si yo tengo frío, seguramente los otros también tienen frío. Si yo agarro la cobija, pues solamente, bueno, arreglé mi problema, yo ya tengo calor. ¿Y los demás qué? El hasid es aquel que siempre está pensando en los demás, también en él, pero siempre en los demás. Entonces, bueno, si tengo frío, el otro también debe tener frío. Es algo que te enfermo, ¿no? Y obviamente, y es algo que sea de los friolentos que siempre tienen frío y después, oh, ya págale la calefacción. Pero es el hecho de estar siempre atento al otro. Antes de que el otro lo necesite, antes de que el otro lo exprese. Acuérdense el Rambam también, en los 8 niveles de la Tzedaká. ¿Cuál es el mayor? Encuentran un trabajo. ¿Sí? No hace falta. Nosotros a veces nos enteramos, viste que se quedó sin trabajo una persona. Bueno, ve y ayúdalo ya. Porque muchas veces ayudamos al prójimo cuando nos pide. Y no hay que esperarse, hay que ayudarlo antes. Preguntas, comentarios. Nada. Nada de nada. Bueno, desde la calle. Nos vemos entonces la próxima semana. Por ahora vamos a estar trabajando una clase a la semana. Mahon Ora, tu casa en Israel.